Una niña humana enseñó lenguaje de señas a un alienígena mudo, sin saber que era la oráculo perdida. Antes de adentrarnos en esta historia, déjanos un saludo en los comentarios y cuéntanos desde dónde nos ves. De verdad ayuda mucho al canal. El universo tiene una extraña forma de reunir a las almas más improbables. En la pequeña estación de investigación Solace Station, orbitando la serie de gigantes gaseosos, Madison Grant, de 12 años, observaba a través de un cristal reforzado al extraño niño alienígena sentado en la cámara de cuarentena. A diferencia de los adultos, que veían un espécimen científico, Madison solo veía a un ser asustado, lejos de casa. El niño alienígena había llegado hacía 3 días en lo que los científicos llamaban una cápsula de supervivencia. Una pequeña nave maltrecha que había llegado a su sector tras lo que parecía ser una gran batalla espacial. El ocupante, un niño alienígena silencioso, de la misma edad que Madison según sus estimaciones, tenía la piel azul pálida que parecía brillar bajo ciertas luces, grandes ojos expresivos con pupilas verticales y 6 delicados dedos en cada mano. El ser no había emitido ningún sonido desde su llegada, a pesar de tener lo que parecían ser estructuras vocales. ¿Sigues observando a tu nuevo amigo?, preguntó la doctora Elena Vaughan, posando una mano suave en el hombro de Madison. La doctora Vaughan era la xenobióloga de la estación y la tutora de Madison desde el accidente de la lanzadera de sus padres, 6 meses atrás. La estación de investigación se había convertido en el hogar temporal de Madison, mientras la burocracia decidía su destino. Madison asintió sin apartar la vista del alienígena. «Están asustados», dijo simplemente. «¿Cómo lo sabes?», preguntó la doctora Vaughan con genuina curiosidad. El equipo científico había estado luchando por establecer cualquier forma de comunicación con su huésped. Sus manos no paran de apretarlas y aflojarlas. Yo también lo hago cuando estoy nerviosa. Madison presionó la palma de su mano contra el cristal. ¿Han averiguado ya de dónde vienen?, preguntó la doctora Vaughan. Los sistemas de navegación de las cápsulas estaban dañados. Sabemos que no pertenecen a ninguna de las 3 especies aliadas con las que nos hemos encontrado antes. Esto es algo nuevo. Madison siguió observando cómo el niño alienígena ordenaba y reordenaba meticulosamente los pocos objetos que les habían dado. Bloques sencillos, rompecabezas y utensilios de dibujo. Los científicos se habían asombrado de la rapidez con que el ser había resuelto complejas pruebas de razonamiento espacial. Era evidente que una mente muy inteligente estaba en acción. «Quiero hablar con ellos», dijo Madison de repente, volviéndose hacia el doctor Vaughan. «No a través del cristal. Quiero entrar». La expresión del doctor Vaughan se tornó seria. «Madison, ya hemos hablado de esto. Los protocolos de cuarentena existen por una razón. Todavía no sabemos lo suficiente sobre su biología, pero todas las pruebas indicaron que no portan nada peligroso, ¿verdad? Me lo dijiste ayer». Madison tenía la costumbre de escuchar conversaciones ajenas, y llevaban días solos. «Eso no está bien». El doctor Vaughan parecía indeciso. Madison tenía razón. Los análisis biológicos preliminares, en efecto, no habían detectado patógenos ni riesgos biológicos. La cuarentena tenía como objetivo tanto proteger al alienígena como la estación. Y, a decir verdad, el equipo científico se sentía cada vez más frustrado por su incapacidad para comunicarse. «Déjame enseñarles lenguaje de señas», continuó Madison, percibiendo la vacilación de su tutor. «Lo aprendí cuando mi primo nació sordo. ¿Recuerdas? Es perfecto porque no tienen que hablar». El doctor Vaughan consideró la propuesta. La perspectiva única de Madison podría ser clave para un avance significativo. Los especialistas en lingüística del equipo habían intentado varios protocolos de comunicación sin éxito. Quizás un enfoque de niño a niño daría resultados diferentes. «Lo comentaré con el director Harrington», concedió finalmente el doctor Vaughan, sin prometer nada. El rostro de Madison se iluminó con una sonrisa. «Gracias». Volvió a mirar el cristal donde el niño alienígena se había acercado,
aparentemente consciente de que eran el tema de conversación. Por un breve instante, Madison sintió que esos extraños ojos de pupilas verticales se encontraban con los suyos, y algo surgió entre ellos. Un reconocimiento, tal vez, o la comprensión universal que existe entre los niños, independientemente de su especie. Esa noche, el director Harrington convocó una reunión de emergencia del personal superior. Los sensores de la estación habían detectado 3 naves no identificadas entrando en el sistema en rumbo directo a la estación Solace. Su configuración coincide con fragmentos de restos encontrados cerca de la cápsula del niño alienígena. Llegarán en aproximadamente 72 horas, informó el director en la sala de tiendas. No sabemos si son amistosos u hostiles, pero dado el estado de la cápsula y el hecho de que parece haber huido de un conflicto, debemos proceder con cautela. Con más razón debemos establecer comunicación con nuestro huésped, argumentó el Dr. Vaughan. Quizás puedan decirnos quién viene y qué esperar. El director asintió con gesto sombrío. De acuerdo. Tiene 48 horas para lograr un avance, doctor. Después, tendremos que considerar los protocolos de evacuación. A la mañana siguiente, tras exhaustivos procedimientos de descontaminación y equipada con un traje de biocontención ligero como medida de precaución, Madison entró en la cámara de cuarentena. El niño alienígena se retiró al rincón más alejado, observando cada movimiento con una inteligencia cansada. Hola, dijo Madison, aunque sabía que el alienígena no podía entenderla. Se sentó con las piernas cruzadas en el suelo, manteniendo una distancia respetuosa. Me llamo Madison. Se tocó el pecho y luego, lenta y deliberadamente, hizo la seña de su nombre. La cabeza del alienígena se inclinó ligeramente, la primera señal de curiosidad que mostraba hacia un humano. Madison, repitió, haciendo la seña de nuevo. Luego señaló al alienígena y arqueó las cejas en señal de pregunta. Durante casi 10 minutos, permanecieron en silencio. Madison repetía ocasionalmente la seña de su nombre, sin presionar, simplemente esperando. El equipo de científicos observaba a través de ventanas de observación, registrando cada interacción. Entonces, con movimientos tan fluidos que parecían casi como agua, el niño alienígena levantó sus manos de 6 dedos e hizo un gesto complejo y hermoso que no se parecía en nada al lenguaje de señas humano, pero que era inconfundiblemente intencional. Madison sonrió e intentó imitar el gesto, aunque sus 5 dedos no lograban captar la sutileza. Los ojos del alienígena se abrieron ligeramente, y Madison juraría haber visto las comisuras de sus labios curvarse en lo que podría haber sido una sonrisa. ¿Ese es tu nombre?, preguntó Madison, repitiendo el gesto. El alienígena repitió la seña y luego se señaló a sí mismo, imitando las acciones anteriores de Madison. Lo estamos logrando, susurró Madison con entusiasmo, mitad para sí misma y mitad para los observadores que sabía que la vigilaban. Estamos hablando. Durante las siguientes horas, Madison trabajó con paciencia, enseñándole señas sencillas. Agua, comida, sueño, feliz, triste. El alienígena aprendía con una velocidad extraordinaria, a veces comprendiendo conceptos con solo verlos una vez. Al mediodía, habían establecido un vocabulario rudimentario de unas 20 señas. Lo que sorprendió a todos fue cuando el alienígena comenzó a modificar las señas, adaptándolas a sus manos de 6 dedos de maneras que las hacían más elegantes, más precisas. No era solo imitación, el alienígena interactuaba activamente con el lenguaje, mejorándolo. No solo son inteligentes, murmuró el Dr. Vaughan a un colega mientras observaban. Tienen un don lingüístico que nunca había visto. Cuando Madison finalmente salió de la cámara de cuarentena esa noche, tanto ella como el niño alienígena estaban exhaustos pero visiblemente satisfechos con su progreso. Al comenzar el proceso de descontaminación, Madison cruzó una mirada con el Dr. Vaughan a través del cristal. Me dijeron que se llaman Lyra, dijo Madison. Al menos así puedo pronunciarlo. La seña real es más compleja. El Dr. Vaughan asintió, tomando nota.
Has hecho un trabajo increíble hoy, Madison. Más de lo que todo nuestro equipo lingüístico logró en 3 días. Madison irradiaba orgullo. Lyra es inteligente. Muy inteligente. Y ya no me tienen miedo. ¿Te dijeron algo sobre de dónde vienen o quién podría estar buscándolas? La sonrisa de Madison se desvaneció un poco. Intenté preguntar, pero aún no tenemos suficientes señas, dijo, dudando. Creo que se esconden de quien quiera que venga. Cuando hice la seña de barco y señalé las estrellas, hicieron esto. Madison demostró una seña que parecía algo sofocado o cubierto. La expresión del Dr. Vaughan se tornó seria. Eso es muy útil, Madison. Descansa esta noche. Mañana tenemos que enseñarle a Lyra tantas palabras como sea posible. A la mañana siguiente, Madison regresó y descubrió que Lyra había ordenado todos los objetos de la habitación en intrincados patrones durante la noche. Cuando Madison entró, el alienígena inmediatamente comenzó a usar señas, combinando las que había aprendido el día anterior e improvisando otras nuevas. Más despacio, rió Madison, sentándose en el suelo. No entiendo cuándo vas tan rápido. Lia hizo la seña de lo siento, y luego, con cuidado y deliberación, volvió a empezar. Esta vez señaló los dibujos del suelo, luego su propia cabeza, y finalmente, hizo un gesto amplio hacia el techo. No entiendo, admitió Madison. Lyra reflexionó un momento y luego se acercó a una de las paredes donde había herramientas de dibujo sencillas. Con una precisión asombrosa, comenzó a dibujar lo que parecía un sistema estelar, con planetas y órbitas. Luego dibujó una pequeña figura, claramente su propia representación, rodeada de espirales similares a las que había creado con los objetos. ¿Vienes de aquí?, adivinó Madison, señalando el dibujo. Lyra negó con la cabeza, luego señaló uno de los planetas del dibujo, hizo la seña de casa, y trazó una línea que indicaba que se alejaba de él. A continuación, dibujaron varias naves angulares rodeando el planeta, y luego hicieron la señal para esconderse que Madison le había descrito al Dr. Vaughan. Estabas huyendo, dijo Madison lentamente. Esas naves te perseguían. Lyra asintió enérgicamente, con un alivio evidente en su rostro al ser comprendida. Luego dibujaron otro símbolo junto a su autorretrato, un complejo patrón espiral que parecía brillar al rozarlo con la punta de los dedos de Larry, aunque Madison supuso que era solo un efecto de la luz. ¿Qué es eso?, preguntó Madison, señalando la espiral. Lyra se tocó la frente, luego hizo un gesto amplio con ambas manos, con los dedos extendidos y moviéndose en patrones complejos. Cuando Madison negó con la cabeza confundida, Lyra pareció frustrarse. Señaló con urgencia su propia cabeza, luego la espiral, e hizo una nueva señal, tocando su sien con los dedos, para luego expandirlos como una explosión. Antes de que Madison pudiera intentar interpretar, la alarma de la estación se activó. La voz del Dr. Vaughan se escuchó por el intercomunicador. Madison, necesitamos que salgas de la cámara inmediatamente. Las naves que detectamos han acelerado. Llegarán en 3 horas. Madison vio el miedo reflejarse en el rostro del Lyra. La alienígena apretó la mano de Madison con sorprendente fuerza, haciendo repetidamente la señal de esconderse. Está bien, dijo Madison, aunque sentía que su propio corazón se aceleraba. Estás a salvo aquí. No dejaremos que te lleven. Lia negó con la cabeza frenéticamente, luego señaló de nuevo el dibujo, en concreto la espiral, después su cabeza, e hizo un gesto amplio que abarcó toda la estación. No entiendo, dijo Madison, cada vez más angustiada por el evidente pánico del Lyra. ¿Qué intentas decirme? Pero antes de que pudieran continuar, personal de seguridad entró en la cámara y Madison fue escoltada con firmeza hacia afuera a pesar de sus protestas. Al cerrarse la puerta entre ellas, Madison vio a Lyra presionar ambas manos contra el cristal. Esos extraños ojos se llenaron de una urgencia desesperada. La estación era un caos controlado mientras se activaban los protocolos de evacuación.
El personal no esencial se preparaba para partir en las lanzaderas de emergencia de la estación, mientras que el contingente militar preparaba medidas defensivas por si las naves que se aproximaban resultaban hostiles. No puedes dejar al área aquí, argumentó Madison mientras el Dr. Vaughan empaquetaba apresuradamente datos de investigación esenciales. No los vamos a abandonar, le aseguró el Dr. Vaughan. El director Harrington ha ordenado que el área sea trasladada con nosotros a la lanzadera 3. Los llevaremos al mando central, donde contarán con mejor protección y recursos. Madison sintió un ligero alivio, pero no podía quitarse de la cabeza la imagen del desesperado intento de Larry por comunicar algo importante. Había algo que intentaban decirnos. Algo sobre el símbolo espiral que dibujaron. La doctora Vaughan hizo una pausa en su equipaje. ¿Qué símbolo espiral? Madison explicó rápidamente los dibujos de Larry y la extraña espiral brillante que parecía estar relacionada con el motivo por el que las naves los perseguían. La expresión de la doctora Vaughan se tornó cada vez más preocupada. Madison, necesito que recuerdes exactamente qué señas usó Larry al señalar esa espiral en su cabeza. Madison hizo la mejor demostración posible, imitando los gestos de frustración del área. La doctora Vaughan intercambió una mirada con un colega cercano. Casi parece, pero eso no puede ser posible. ¿Qué? Preguntó Madison. ¿Qué es imposible? Antes de que la doctora Bond pudiera responder, la voz del director Harrington resonó por el sistema de comunicación de la estación. Atención a todo el personal. Se aproxima. Las naves han establecido contacto. Se identifican como el Conclave Galáctico, una alianza multiespecies. Afirman estar buscando un oráculo robado. La frase provocó un murmullo generalizado en la bahía de evacuación. ¿Qué es un oráculo?, preguntó Madison, aunque algo en su interior ya sospechaba la respuesta. El Dr. Bond se arrodilló a la altura de Madison. En diversas culturas, un oráculo es alguien que puede ver el futuro o acceder a conocimientos que van más allá de los medios normales. Varias de las especies con las que nos hemos encontrado tienen leyendas sobre estos seres, pero siempre las hemos considerado mitos. Los ojos de Madison se abrieron de par en par. Laria, la espiral en su cabeza. Intentaban decirnos que pueden ver cosas. Por eso esas naves los persiguen. Como si confirmara su intuición, la estación se estremeció cuando atracó la primera lanzadera diplomática de las naves que se aproximaban. A través de la mirilla, Madison pudo ver que era diferente a cualquier nave que hubiera visto antes. Una nave elegante, de aspecto orgánico, que parecía irradiar una energía iridiscente. Han venido a recuperar al área, dijo Madison. Susurró. El Dr. Vaughan le apretó el hombro. Todavía no lo sabemos, pero necesito que te quedes cerca de mí. ¿Entendido? Nada de distracciones. La comitiva diplomática que emergió de la lanzadera era tan diversa como imponente. Representantes de al menos 5 especies diferentes, cada uno ataviado con lo que parecían ser vestimentas ceremoniales. Su líder, un ser alto y regio con rasgos cristalinos que capturaban y refractaban la luz, se acercó al director Harrington con pasos medidos. «Soy el emisario del Cónclave Galáctico», anunció el ser con una voz sorprendentemente melodiosa. «Hemos rastreado el oráculo robado de Vetria hasta esta estación. Exigimos su devolución inmediata». El director Harrington mantuvo una postura diplomática. «Hemos rescatado a un niño de una cápsula de escape dañada. Si es a quien buscan, necesitamos garantías sobre su bienestar antes de que pueda tener lugar cualquier conversación sobre su devolución». Los rasgos cristalinos del emisario se endurecieron. El oráculo no es un niño. Es un receptáculo sagrado, el recurso más preciado del cónclave. Su aparente juventud es simplemente la forma que adopta la esencia del oráculo al transferirse a un nuevo huésped. El ser que albergan ha sido robado de su legítimo lugar en la gran templo. Eso es mentira, gritó Madison antes de que el Dr. Vaughan pudiera detenerla. Todas las miradas se volvieron hacia ella, incluyendo la inquietante mirada del emisario.
Laria huía porque tenía miedo. Hizo la señal de esconderse y del miedo. No quiere ir con ustedes. El emisario estudió a Madison con fría precisión. Una niña humana, observó. Qué interesante que haya nombrado al oráculo. Aún más interesante que parezca comunicarse con él. Emisario, intervino el director Harrington. Quizás deberíamos continuar esta conversación en privado mientras nuestros especialistas preparan un informe completo sobre el ser con el que nos hemos encontrado. Los emisarios parecieron considerarlo. Luego inclinaron levemente la cabeza. Muy bien, pero hay que proteger al oráculo. Es impredecible cuando tiene miedo. Mientras la comitiva diplomática era escoltada a la sala de conferencias, el doctor Vaughan apartó a Madison. Necesito que me cuentes todo lo que Laria te comunicó. Cada detalle, por pequeño que sea. No van a entregar a Laria a esa gente, ¿verdad? Preguntó Madison con voz temblaba de emoción. Laria no quería ir con ellos. Aún no conocemos toda la situación, respondió el doctor Vaughan con cautela. Pero te prometo que nos aseguraremos de que Laria esté a salvo. Durante la siguiente hora, Madison relató cada interacción, cada señal, cada dibujo que Laria había compartido. El doctor Vaughan lo registraba todo, pidiendo aclaraciones de vez en cuando o solicitando a Madison que demostrara señales específicas. La espiral brillante, usó el doctor Vaughan. ¿Estás segura de que parecía brillar cuando Laria la tocó? Madison asintió con énfasis. Era extraño, como si la tinta misma se iluminara, y cuando la señalaron y luego se señalaron la cabeza, parecían realmente frustrados porque yo no podía entender. La expresión del doctor Vaughan era preocupada. Existen leyendas entre algunas culturas espaciales sobre seres llamados videntes u oráculos. Individuos con estructuras neurológicas únicas que les permiten procesar el tiempo de forma no lineal, esencialmente para ver futuros probables. La mayoría de los científicos lo consideran pseudociencia. ¿Pero crees que eso es lo que es Laria? ¿Alguien que puede ver el futuro? Creo que sí. El Dr. Bond explicó con cautela que el cónclave cree que Lyra es eso, lo que la hace increíblemente valiosa y potencialmente peligrosa en manos equivocadas. Su conversación fue interrumpida por la alerta de seguridad de la estación, que sonó en los monitores de la bahía de evacuación. Podían ver una conmoción cerca de la cámara de cuarentena. El grupo diplomático se había separado de su escolta y se había abierto paso hasta donde estaba Lyra. «Quieren llevársela», gritó Madison, corriendo hacia la sección de cuarentena con el doctor Vaughan pisándole los talones. Cuando llegaron a la cámara, se había desatado un enfrentamiento. La seguridad de la estación apuntaba con sus armas al grupo diplomático, que de alguna manera había burlado los sellos de cuarentena. Dentro de la cámara, el emisario Cristallin se encontraba frente a una encogida Laria, acurrucada en el rincón más alejado. «Esto es una violación de nuestro acuerdo», decía el director Harrington, con el rostro enrojecido por la ira. «El oráculo pertenece a su pueblo», respondió el emisario con frialdad. «Simplemente aceleramos la conclusión inevitable de nuestra negociación». Madison se abrió paso entre la seguridad antes de que nadie pudiera detenerla, colándose en la cámara por. La puerta seguía abierta. «Laria», la llamó. La cabeza de la niña alienígena se alzó de golpe, y un alivio inundó su rostro al ver a Madison. Inmediatamente comenzó a comunicarse rápidamente mediante señas. «Peligro, jaula, sin retorno». La emisaria se giró hacia Madison. Sus rasgos cristalinos se transformaron en lo que podría haber sido sorpresa. «El oráculo se comunica contigo». «¿Cómo es posible?» «Yo les enseñé lenguaje de señas», dijo Madison desafiante, interponiéndose entre Laria y la emisaria. «Y no quieren ir contigo. Huyeron porque les hacías daño». La emisaria emitió un sonido como de cristales tintineantes, posiblemente una risa. «El oráculo no experimenta el dolor como tú lo entiendes. Simplemente necesita contención para concentrar sus habilidades. El receptáculo, a lo que llamas Laria,
es simplemente una interfaz biológica para la conciencia del oráculo. Madison sintió la mano de 6 dedos del Aria sujetar la suya por detrás. La alienígena comenzó a comunicarse mediante señas de nuevo, esta vez más despacio, con más intención, asegurándose de que Madison entendiera. No receptáculo, persona, yo, veo futuros, muchos caminos. Ellos. Laria hizo una nueva seña, dedos arañando las invisibles ataduras que rodeaban sus cabezas. Tomaban, usaban, forzaban. Madison traducía para la sala cada vez más tensa. Laria dice que son personas, no solo recipientes. Pueden ver diferentes futuros posibles, pero el cónclave los obliga a hacerlo. Los mantienen prisioneros. Los cuerpos cristalinos de los emisarios parecen endurecerse, sus bordes se vuelven más afilados. El oráculo sirve al bien común. Millones de vidas se salvan gracias a su guía. La comodidad individual es irrelevante ante tal escala. Eso es esclavitud, dijo el Dr. Vaughan con firmeza, entrando detrás de Madison. Independientemente de las habilidades que posea este niño, el servicio forzado es inmoral según cualquier estándar civilizado. La paciencia del emisario parecía agotarse. No sabes nada de las cargas del gobierno interestelar. El oráculo ha guiado al conclave a través de guerras, plagas, desastres cósmicos. Sus visiones han salvado a miles de millones. La incomodidad de un ser es insignificante ante tal necesidad. Durante este intercambio, Madison sintió que el agarre de Larry se intensificaba. El alienígena temblaba, pero no. Madison se dio cuenta de miedo. La energía parecía acumularse a su alrededor. Una sutil vibración que Madison podía sentir a través de sus manos entrelazadas. Lia, susurró. ¿Qué está pasando? Los grandes ojos del Aria se encontraron con los suyos. Y por un instante, Madison vio algo imposible. Imágenes parpadeando en esas pupilas verticales como ventanas a otros lugares. En otras ocasiones, Lyra se llevaba la mano libre a la frente, hacía la señal que habían intentado enseñarle a Madison antes, con los dedos tocando la sien, para luego expandirse como una explosión. Y entonces, sin previo aviso, la conciencia de Madison se expandió. No se parecía a nada que hubiera experimentado antes, ni a un sueño, ni a la imaginación. De repente, podía ver la habitación desde múltiples perspectivas simultáneamente. Podía ver lo que acababa de suceder, lo que estaba sucediendo ahora y una docena de versiones diferentes de lo que podría suceder después. Todas superpuestas como imágenes transparentes. En un futuro, el emisario se apoderaba del Aria por la fuerza, lo que provocaba un tiroteo que dejaba a la mitad de la habitación muerta. En otro, Laria era escoltada pacíficamente, solo para ser encerrada en una cámara cristalina donde se marchitaba lentamente durante años de ser forzada. Servidumbre. En otra visión, la propia Madison también fue capturada. El cónclave había reconocido en ella un potencial inesperado. Los futuros se ramificaban una y otra vez, un vertiginoso fractal de posibilidades. Y Madison comprendió con repentina claridad lo que Lyra había intentado explicarle. Esto era lo que la niña alienígena veía constantemente. No un solo futuro, sino todos los futuros posibles ramificándose sin cesar desde cada instante. Y en algún lugar entre esas ramas, Madison vio algo más. Un sendero estrecho e incierto. Donde ella y Larry escaparon, donde el cónclave reconoció la humanidad de Larry, donde el cambio era posible. Tan repentinamente como había comenzado, la visión terminó. Madison jadeó, a punto de desplomarse cuando el flujo normal del tiempo se reafirmó. Solo habían transcurrido segundos en el mundo real, aunque dentro de la visión se habían sentido como horas. ¿Qué le hiciste?, exigió el Dr. Vaughan, apresurándose a sostener a Madison mientras se tambaleaba. El cuerpo cristalino de la emisaria había adquirido una apariencia gélida. Imposible, susurraron. El oráculo compartió su visión contigo. No, ninguna mente no veterana ha resistido jamás el contacto directo con el oráculo.
Madison se irguió, sin soltar la mano de Lyria. La niña alienígena parecía exhausta pero decidida. Lo vi, dijo Madison, con la voz más firme de lo que sentía. Vi lo que les hacéis. Vi la cámara donde los mantenéis encerrados. Vi cómo los obligáis a contemplar solo los futuros que vosotros queréis ver. La emisaria retrocedió un paso. La genuina alarma se reflejaba en sus rasgos cristalinos. Esto no tiene precedentes. Una niña humana con compatibilidad con el oráculo. Parecen reconsiderar la situación por completo. Quizá hemos sido demasiado precipitados. El director Harrington, que había estado observando la escena con creciente preocupación, dio un paso al frente. Creo que es hora de que tengamos una conversación seria, emisaria, no sobre rendición ni fuerza, sino sobre cooperación y derechos. Durante las siguientes horas, mientras Madison se recuperaba de la intensa experiencia de compartir la visión de Lyria, representantes de Salid Station y del Cónclave Galáctico entablaron intensas negociaciones. Madison permaneció al lado de Lyria en todo momento, a veces traduciendo, a veces simplemente ofreciéndole consuelo a través de sus manos entrelazadas. La verdad, tal como se reveló, era a la vez más simple y más compleja de lo que parecía en un principio. Lyria era, en efecto, un oráculo, una rara variación genética entre la especie veterana, con la capacidad neurológica de percibir flujos de probabilidad. Durante siglos, estos niños habían sido identificados prematuramente y puestos al servicio del cónclave. Sus habilidades se consideraban demasiado valiosas y potencialmente peligrosas como para dejarlas sin control. Pero Lyria era diferente. Nacida en una familia de eruditos que habían ocultado las habilidades de su hija, Lyria creció rodeada de amor y libertad hasta los 10 años, cuando una prueba obligatoria reveló su potencial como oráculo. Sus padres intentaron huir con ella, pero murieron en la persecución. Lyria, guiada por sus propias visiones de futuros posibles, logró escapar en una cápsula de escape, llegando finalmente a la Tierra. La oráculo Lyria es propiedad del cónclave por ley, afirmó el emisario, aunque con menos convicción que antes. Las leyes pueden cambiarse, replicó el director Harrington, especialmente las que tratan a los seres sensibles como propiedad. El doctor Perbon, que había estado analizando los datos de la experiencia de Madison, ofreció otra perspectiva. Nuestros escáneres indican que la capacidad de oráculo conlleva un enorme desgaste neurológico, y la constante búsqueda visual probablemente daña el cerebro con el tiempo. Esto explicaría por qué los oráculos históricos rara vez vivían más allá de los 30 años, a pesar de los avances médicos. Esta revelación causó murmullos entre los representantes humanos y del cónclave. Más importante aún, continuó el Dr. Vaughan, la experiencia de Madison sugiere algo revolucionario, que la capacidad de oráculo puede compartirse, filtrada a través de otra conciencia. Esto podría reducir la presión sobre Lyria, y al mismo tiempo, proporcionar la guía que busca el cónclave. Madison, que había estado en silencio haciendo señas con Lyria durante estas conversaciones, intervino de repente. Lyria dice que están dispuestos a ayudar a ver futuros cuando es importante, cuando podría salvar vidas, pero quieren ser libres. Quieren ser personas, no objetos encerrados en una habitación. La forma cristalina de los emisarios parecía menos rígida ahora. Sus aristas se suavizaban ligeramente. ¿Cómo funcionaría este acuerdo que propones? Una colaboración, propuso el director Harrington. Lyria permanece bajo protección humana como refugiada política. Continúa su educación, no solo en lengua de señas, sino en cualquier campo que le interese. A cambio, ofrece asesoramiento voluntario en asuntos importantes donde su visión podría prevenir el sufrimiento. Sin fuerza, sin contención, y la niña humana, preguntó el emisario, señalando a Madison. Su compatibilidad con la visión oracular no tiene precedentes. Tal habilidad tiene implicaciones significativas. Madison sintió un escalofrío ante el tono calculador. Pero Lyria le apretó la mano con ternura. Madison sigue siendo exactamente lo que es.
una niña humana bajo protección. La tutela de nuestro pueblo, afirmó con firmeza el doctor Vaughan. Cualquier habilidad que desarrolle será suya, para que la entienda y la use como desee. Durante varios segundos, el emisario permaneció en silencio, su cuerpo cristalino cambiando de color, reflejando un profundo debate interno. Finalmente, habló. El conclave ha existido durante 11.000 años adaptándose a nuevas realidades. Quizás este sea uno de esos momentos de adaptación. Se giró para mirar directamente al Laria. Oráculo de Vetria, ¿es este realmente tu deseo permanecer entre los humanos? ¿Usar tu don por elección y no por deber? Laria se irguió, su piel azul brillando levemente bajo las luces, y respondió con dignidad. Madison tradujo, soy Laria, no solo el oráculo. Veo muchos futuros, pero elijo hacia cuál caminar. Ayudaré cuando me lo pidan, no cuando me obliguen. Aprenderé, creceré, viviré. Este es mi camino. El emisario lo meditó y luego hizo un gesto que parecía tener un significado ceremonial. Que así sea. El cónclave reconocerá a Lyra de Vetria como un ser autónomo con estatus protegido. Estableceremos canales diplomáticos para la consulta voluntaria. Sin embargo, su tono se endureció ligeramente. Estaremos vigilando. El don del oráculo conlleva responsabilidades que no se pueden ignorar. Lo entendemos. El director Harrington asintió. Esto marca el comienzo de una nueva relación, no solo con Laria, sino entre la humanidad y el cónclave. Mientras se redactaban los acuerdos formales, Madison y Laria se sentaron juntas en un rincón tranquilo de la sala de conferencias, comunicándose mediante señas en su lenguaje compartido, cada vez más sofisticado. «¿Sabías que esto sucedería?», dijo Madison, no como una acusación, sino con asombro. «¿Viste este futuro donde nos ayudaríamos mutuamente?». Los gestos de Larry eran fluidos, elegantes. «Vi muchos futuros. Elegí este. Te vi enseñando a hablar con las manos. Te vi comprendiendo. La primera persona en ver a través de mis ojos y no quebrarse. ¿Es por eso que tu gente permanece en silencio? Porque compartir visiones es peligroso». Laria asintió. El discurso del oráculo conecta. Mentes. La mayoría de las mentes no pueden albergar tantos futuros a la vez. Pero tú. Hicieron una señal que Madison no había visto antes. Algo parecido a un puente que unía dos puntos. Tú siempre has tendido puentes entre mundos. Madison lo pensó. ¿Qué sucede ahora? ¿Te quedarás en la estación? Laria hizo la señal para un posible futuro y luego explicó los muchos caminos que partían de allí. Algunos se quedan, otros viajan, aprendiendo siempre. Tú conmigo en muchos futuros felices. Madison sonrió ante eso. Me gustaría. Nunca antes había tenido una amiga que pudiera ver el futuro. La expresión de Lee cambió a lo que Madison ahora reconocía como su versión de diversión. Yo nunca he tenido una amiga que no pudiera. 3 meses después, la estación Solace se había transformado. Lo que había comenzado como un pequeño puesto de investigación era ahora un centro diplomático oficial entre la humanidad y el cónclave galáctico. Se estaban construyendo nuevas secciones, incluyendo un centro de intercambio cultural y la primera escuela de diseño humano para hijos de refugiados veteranos. Otros 3 habían sido localizados y traídos a la estación para su seguridad y educación. Madison y Lyra se habían vuelto inseparables. Bajo la tutela del Dr. Vaughan compartía alojamiento con Madison, quien asistía a clases regulares, mientras que Laria dividía su tiempo entre la educación humana y el cuidadoso desarrollo de sus habilidades oraculares. El lenguaje de señas con el que habían comenzado había evolucionado hacia algo nuevo, un sistema de comunicación híbrido que incorporaba elementos del lenguaje gestual de los veteranos con señas humanas, capaz de expresar conceptos que ninguno de los dos lenguajes contenía originalmente. Especialistas lingüísticos tanto del espacio humano como del cónclave estudiaban con fascinación su lenguaje en desarrollo. Una vez por semana, Laria se ofrecía como voluntaria para una sesión de visualización cuidadosamente supervisada,
donde compartía vislumbres de futuros potenciales relacionados con preguntas específicas planteadas por representantes del cónclave o humanos. Madison siempre estaba presente en estas sesiones, habiendo demostrado una habilidad única para ayudar a filtrar e interpretar el abrumador flujo de posibilidades que Laria percibía. Es como si Madison actuara como una lente enfocada, explicó el Dr. Van a los funcionarios visitantes. Ella no experimenta la abrumadora gama de futuros que ve Laria, pero puede ayudar a dirigir su atención hacia las probabilidades relevantes, reduciendo significativamente la carga neurológica. No todos estaban cómodos con el acuerdo. Algunos funcionarios humanos estaban preocupados porque una niña tuviera tanta influencia sobre las relaciones interpees. Algunos tradicionalistas del cónclave consideraban el sistema de consulta voluntaria un sacrilegio, pero los resultados eran innegables. Las advertencias de Larry ya habían evitado un desastre minero y ayudado a desviar naves alrededor de una llamarada estelar imprevista. Aquel día, Madison y Laria estaban sentadas en la plataforma de observación, contemplando las estrellas a través del amplio ventanal. No se comunicaban por señas. Descubrieron que, con práctica y cercanía, podían compartir impresiones directamente, un efecto secundario de su primera visión compartida que se había fortalecido con el tiempo. ¿Echas de menos tu hogar?, preguntó Madison en voz alta, aunque podría haber expresado el pensamiento en silencio. La respuesta de Larry llegó a la mente de Madison como una suave impresión. Imágenes de un hermoso mundo azul verdoso, padres amorosos, pero también miedo y necesidad de esconderse. Luego, aceptación e imágenes del solsticio de Madison en su nueva vida. Lo entiendo, dijo Madison. Yo también echo de menos a mis padres, pero me alegro de que nos hayamos encontrado. Laria se giró para mirar a Madison, con sus ojos de pupilas verticales llenos de seriedad. Levantaron sus manos de 6 dedos e hicieron la seña formal que habían creado para las comunicaciones más importantes. El futuro se ramifica una y otra vez. Hicieron señas para algunos oscuros, otros para otros brillantes, pero en los más brillantes, caminamos juntos, el oráculo perdido y la niña humana que enseñó más que palabras. Tú enseñaste a elegir. Madison sonrió y respondió con señas. Y tú me enseñaste a ver más allá de lo que tengo delante. Supongo que estamos a mano. La doctora Vaughan los encontró allí una hora después, sentados en un silencio agradable, haciendo señas de vez en cuando o compartiendo impresiones sin hablar. Los observó un momento antes de acercarse, maravillada de cómo el simple acto de una niña tendiendo la mano en señal de amistad había alterado fundamentalmente la relación entre especies. Hay una transmisión del mando central, dijo al unirse a ellos. Han aprobado la ampliación del programa de refugiados. 5 niños oráculo veteranos más han sido identificados y se les ha ofrecido refugio aquí. Los ojos de Madison se iluminaron. ¡Qué maravilla! Lario ya no será el único. Lyra hizo una seña compleja que no tenía traducción directa, pero que transmitía profunda gratitud y esperanza. El Dr. Vaughan sonrió. El primer transporte llega la semana que viene. Quieren saber si ustedes dos podrían ayudar con la transición. Al parecer, se ha corrido la voz sobre la chica humana que enseñó lengua de señas al oráculo perdido. Madison miró a Laria, quien ya estaba haciendo señas con entusiasmo sobre la idea de enseñar su sistema lingüístico compartido a los recién llegados. Mientras discutían los planes, Madison sintió una sensación familiar, una ligera expansión de la percepción, un atisbo de posibilidades que se extendían hacia el futuro. La mayoría aún eran vagas, indefinidas, pero una se mostraba con claridad. Un futuro donde humanos, veteranos e innumerables otras especies se comunicaran libremente, donde los oráculos no fueran prisioneros, sino maestros, donde las diferencias se convirtieran en fortalezas en lugar de divisiones. No era un futuro seguro. Ninguno lo era, como Lyra le había enseñado. Pero era posible. Y a veces, Madison había aprendido que reconocer una posibilidad era el primer paso para hacerla realidad. En la plataforma de observación de la estación Solace,
Una niña humana y un oráculo alienígena seguían planeando la llegada de más niños refugiados, moviendo las manos en el idioma que habían creado juntos. Sobre ellos, las estrellas brillaban con constancia, testigos de esos pequeños momentos que, ocasionalmente, contra todo pronóstico, cambiaban el rumbo de las civilizaciones. Y ese fue el final de la historia. Si has escuchado hasta aquí, no olvides dejar tu opinión en los comentarios, ya sea positiva o negativa. Tus comentarios nos ayudan a mejorar. Dale a me gusta y suscríbete al canal para más historias como esta. Y aquí te dejo otro video que seguro te gustará. Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo.